Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El evento del día de hoy es Los mayas de hoy y su relación con la naturaleza. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, transmitir nuevamente desde la Maestría de Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y desde la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bueno, pues el día de hoy va a ser un evento, la verdad que nos va a retroalimentar muchísimo. Tenemos a grandes invitados, nos acompañan en esta mesa justo Pedro Uc, Valiana Aguilar, Sandra Galló y Carlos Rodríguez Gualenis. Primeramente voy a presentarlos, ¿no?, para que sepamos más o menos sus semblanzas, quienes están en esta mesa. Y bueno, evidentemente pues acá modero yo, ¿no?, Aleida Samar, también desde la Maestría de Sociedades Sustentables. Los presentaré de una forma breve, la dinámica es la siguiente, nos ayudarán compartiendo, justo principalmente estamos aquí por el libro que Pedro sacó, Pedro últimamente, pero también se hablará justo de lo que ha sucedido en esta región, que es muy importante, ¿no?, en la región maya, ¿no?, y cómo se ve esta relación últimamente con la naturaleza. Entonces, empezaré justo presentando a Pedro, ¿no?, que es un honor para nosotros tenerlos aquí a todos. Entonces, empezaré presentando brevemente su semblanza. Pedro Regalado Ucbe es escritor mexicano en lengua maya, poeta, narrador, traductor y activista, conocido justo como Pedro Ucbe. Él es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez, Tamayo. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, plantel donde también realizó sus estudios. También es egresado como teólogo del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo en 1985 en la ciudad de Mérida. Es integrante también de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, si lo pronuncio mal me corrige, ¿no?, Munt Simbal 42. Esta organización tiene como objetivo defender su territorio del despojo que aplican las megaempresas de energía renovable en la península de Yucatán. Entonces, él es Pedro, pero para no dejar sin presentar a los demás de la mesa, voy a aprovechar y a presentarlos todos, aunque poco a poco les iremos dando la palabra. Valiana Aguilar Hernández, que también es un gustazo que nos acompañe. Ella es mujer maya, milpera, cuidadora de semillas, criadora de abejas nativas, constructora de ecotecnologías, caminante y defensora de los montes de su territorio contra los megaproyectos. Ella es parte del colectivo Simul Moc-An en su comunidad Sinanché, Yucatán, donde construyen colectivamente un espacio para intercambio de saberes comunitarios. Participa también en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Simbal, así como a diferentes redes a nivel internacional. Gracias también, Valiana, por acompañarnos. Igual también nos acompaña Carlos Rodríguez Gualenis. Él es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la misma universidad, es integrante del área de investigación de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado también de la misma institución. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER, fue integrante de ese Comité Ejecutivo Nacional también es parte de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, fue coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural, Disputas Territoriales Campesinos de Colonialidad de Claxo, y es presidente del comité organizador, o fue presidente del comité organizador del 9º Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología Rural en el 2014. Y bueno, también es un gusto que estés por acá con nosotros, Carlos. Y bueno, también nos acompaña Sandra Galló Soto, que además quiero decir que fue idea de ella hacer este evento, ¿no? Lo comentamos en conjunto. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y desde entonces se ha dedicado a escribir en medios independientes y en gestión cultural. Vive en Yucatán desde el 2014, formó parte del equipo fundador de la Jornada Maya, fue coordinadora de prensa en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Mérida, ha colaborado con Pie de Página, ha sido docente en gestión cultural y también fue editora en Cuadrín Yucatán. Actualmente es gestora cultural, es integrante de la Red de Resistencia y Rebeldía JO y es estudiante de la maestría en Sociedades Sustentables en nuestra institución. Entonces, es un gusto tener esta mesa, ¿no? La verdad creo que va a dar mucho para poder hablar y para poder debatir. Quiero decirles que esperamos sus preguntas, sus comentarios en las páginas de Facebook, tanto de la Maestría de Sociedades Sustentables como de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Entonces, bueno, a mí solamente me restaría justo dar la palabra
a Pedro, que es un gusto que nos acompañe, por supuesto, y bueno, poco a poco vamos a ir pasando la palabra a los diferentes participantes. Adelante, por favor, Pedro. Muchas gracias, Aleida. Pues primero agradecerles este espacio y esta oportunidad de platicar con las personas que tienen interés en escuchar este tema, pero también agradecer por el mismo tema. Me parece que este tema es relevante para nosotros, los mayas, aquí en la península de Yucatán. Me parece que es un tema fundamental. Quien no ha podido entender la relación que tiene el maya o la comunidad maya con la naturaleza, pues seguramente no podrá entender por qué decimos, por qué pensamos, por qué reaccionamos frente a algunos segmentos de esta realidad tan complicada que nos ha tocado vivir. Y yo creo que la evidencia más importante, la evidencia más contundente de nuestra relación con la naturaleza está en que todavía las comunidades o muchas comunidades están haciendo sus milpas y están compartiendo sus semillas, están compartiendo su trabajo, están compartiendo su espacio, están compartiendo su lengua, sus saberes y una experiencia enorme que nos muestra esta posibilidad de convivencia y tal vez más que una posibilidad, es algo inevitable para el maya el estar relacionado con su entorno. Este tema es de suma importancia para nosotros porque el maya campesino, el maya que todavía está en la comunidad, el maya que todavía hace su milpa, no puede mirar, no puede sentir, no puede pensar, sino en ese mundo donde ha conocido y ha reconocido lo que significa vivir. El tema de la vida y de la experiencia, del conocimiento del pueblo maya, pues ha nacido justamente de esta cuestión que en español le llaman holística, tal vez, que tiene que ver con este apego que las personas tenemos con la tierra, para empezar. Y aquí quiero subrayar que cuando decimos tierra, no estamos pensando únicamente en la tierra como muchas veces se piensa en Occidente, sino estamos pensando también en todo lo que implica una tierra. Lo que implica es que tiene árboles, lo que implica es que tiene animales, lo que implica es que tiene agua, lo que implica es que tiene cielo también. La misma tierra tiene cielo, tiene nube, tiene agua, tiene lluvia, tiene insectos, tiene flores, tiene colores, tiene arco iris. Cuando hablamos de tierra, hablamos de todo este tipo de cosas. Pero no solo eso, hablamos también de cosas que muchos no ven y que tal vez por eso hasta el día de hoy no nos comprenden. Cuando hablamos de tierra, hablamos también de nuestros sueños. Esos sueños que nos hacen elegir la semilla que vamos a sembrar. Esos sueños que nos hacen pensar en la mejor manera de convivir y de mantener nuestra salud, que para el pensamiento maya, la salud es sumamente importante. Y esta salud no viene por casualidad. Esta salud es algo que se trabaja, es algo que se procura, es algo que se planea. ¿Cómo se hace? Esta salud solamente es posible cuando la relación del hombre maya está tejida con una finura tal con su propia naturaleza. Cuando el maya está fuera de su naturaleza, de su entorno, cuando el maya ha perdido ese corazón, que así es como lo decimos, cuando ha perdido su corazón de maíz,
pues bueno, el maya entra en un desequilibrio, y ese desequilibrio pues genera conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos emocionales, y bueno, hemos visto cómo quienes dejan su comunidad y se van a trabajar en los centros turísticos como Cancún, es más fácil que encuentren la muerte violenta, es más fácil que encuentren una desgracia y también la pérdida de sus sueños. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas en las comunidades hacen su milpa, esa milpa es la evidencia más importante de esta relación que se establece con las personas, con la comunidad en sí misma. ¿Qué significa a día de hoy hacer una milpa? Hacer una milpa no es solamente pensar en que vamos a tomar la comida de ese lugar, que obviamente así es, pero es muchísimo más que pensar en que esto es un recurso material y que nos va a permitir comer. Es mucho más que eso. La persona que hace su milpa no está pensando solamente en mantener a su familia con el maíz o con el elote que se le va a generar. La persona que hace su milpa está sembrando también la semilla de su propia historia, la semilla de su propia identidad. Ahí está sembrando sus pensamientos, ahí está sembrando sus conocimientos, ahí está sembrando una gran cantidad de saberes que lo ve crecer con diferentes colores, con verdes que tienen diferentes tonos y con flores que tienen diferentes colores. Esto es en parte lo que siembra el hombre. Por eso, cuando la persona que hace su milpa o la familia que hace su milpa puede entrar en este lugar, puede mirar un universo completo, y tal vez suene un poco extraño, pero pues es algo que yo he dicho y que estoy convencido de ello. Para los que crecimos en la milpa, en el monte, pues para nosotros la milpa es la universidad. Es esa universidad despreciada muchas veces, esa universidad que ha sido satanizada, y lamentablemente muchos de los que han descalificado la milpa son los llamados biólogos que vienen de la otra universidad y que no han sabido entender qué es lo que nosotros hacemos en esta construcción de la vida. Entonces, en el tema de la milpa, aprendemos a conocer, por ejemplo, cada una de las plantas con su nombre, y aprendemos qué propiedades tiene. Aprendemos a conocer si son plantas que nos dan flores con miel o nos curan, o son plantas que de repente nos despiertan, porque eso de ir a la milpa a deshiervar, por ejemplo, pues nos hace conocer cuáles las plantitas que nos pican. No sé cómo se llame en español, no sé si es ortiga o no, pero en maya le llamamos poposh a una plantita que es así chéverísima, porque cuando uno está así con un poco de flojera y topan tus manos descuidados con ello, enseguida te despierta, ¿no? Entonces, aprendemos ese tipo de cosas, a distinguir cuáles son esas plantas, para qué sirven, porque están ahí por una razón también. No sobran, ninguna cosa sobra allá en la milpa, hasta los mosquitos o estos bichitos que le llamamos pus en maya, pues no sé cómo se llama en español, pero tienen su razón de ser ahí, y esa relación que guardamos con ellos nos permite entender de una manera distinta la vida, y distinta porque no conocemos la otra. Sin embargo, cuando crecemos y nos adentramos al mundo occidental, encontramos un choque, porque hay un menosprecio de lo que nosotros creemos, pensamos y hemos experimentado. Por lo menos
En mi caso, que crecí como campesino hasta mis 18 años, pues este tipo de situaciones se dio y fue difícil el choque, la descalificación, como si esto no fuera la base de una vida en la que por miles de años nos hemos convertido en quienes hemos sabido conservar mejor este espacio que es la naturaleza. En los espacios donde nosotros vivimos, los cenotes siempre son agua limpia, agua pura, agua cristalina. Y lo digo porque yo pues crecí a la orilla de un cenote que mi papá había comenzado a trabajar, donde hacíamos milpa siempre, hasta el día de hoy. Y pues bueno, el agua del cenote sigue ahí limpiecita, y el cenote nos servía no solamente para tomar el agua para beber o para bañarnos, el cenote también servía para encontrarnos con una memoria importante, porque en ese cenote se hacía una serie de ritos agrícolas. Desde el primer día que mis padres decidían ir a hacer un trabajo de exploración sobre el área en el que se va a hacer la milpa, se tenía que llevar un poco de pozole, que en maya le llamamos zacap, y en ese pozole se cuelga en un árbol y se reza, se habla con el viento o con los vientos para ponerse de acuerdo con ellos, para que podamos juntos trabajar ese espacio, porque en realidad lo que pasa en la milpa es que nos permite encontrarnos con otros seres que son seres que hasta hoy pues Occidente no entiende, y que los antropólogos han inventado una serie de cosas para decir al respecto. Nosotros nos hemos encontrado con seres que en español le decimos vientos, pero no es necesariamente el viento como tal. Cuando pronunciamos la palabra ik en maya, estamos hablando de otros seres como nosotros, de hombres, de mujeres, de niños, de abuelos, de abuelas, con quienes juntos nos encontramos en ese primer día para hablar y ponernos de acuerdo sobre cuánto de milpa vamos a hacer, cómo vamos a hacer la milpa, con quiénes más vamos a trabajar, a quiénes más vamos a hablar. Y todo esto tiene que ver con esto que hoy decimos en una palabra como identidad. Esto es lo que nos da identidad. Esto es ser maya el día de hoy. El ser maya el día de hoy no es atarse una cinta roja en la cabeza y hacer circo. Eso no es ser maya. El ser maya hoy no es prender un fuego y ponerse una filipina y ahumarse el uno al otro. No es necesariamente eso el ser maya. El día de hoy, lamentablemente, se ha comercializado, se ha tergiversado, y bueno, lo peor que hoy nos ha pasado es que pues hasta bastones se están repartiendo entre los mayas, cuando eso no es parte de nuestra tradición. Ya hemos visto para qué sirve ese bastón, para darnos de bastonazos a muchos de nosotros. Entonces, la cuestión de la milpa que hace la gente hasta el día de hoy es, creo, la prueba más grande que nosotros tenemos, la evidencia más grande de esta relación que tenemos con la naturaleza. En algunas partes de la península de Yucatán, todavía la gente se organiza para hacer sus intercambios de semilla. Mañana, precisamente en Felipe Carrillo Puerto, hay un grupo de personas que se está organizando para hacer su intercambio de semillas. El domingo en las comunidades del poniente de Bacalar también hay todo un movimiento de campesinos mayas que todavía
entienden, sienten, piensan y conservan este valor tan importante. Y digo que es un valor porque y voy a terminar con esta palabra que está, creo, muy mal usada, que es la sustentabilidad. Muchos han tomado esta palabra como bandera para decir no sé qué cosa. En nombre de la sustentabilidad están arrasando con nuestros árboles, en nombre de la sustentabilidad están contaminando el agua, el aire, en nombre de la sustentabilidad están haciendo biopiratería y todo este tipo de situaciones lamentables. Por eso yo creo que si se tiene que hablar de la sustentabilidad, sería bueno explicar qué se quiere decir con eso y desde dónde se está hablando de eso, porque nosotros los mayas, cuando ya empezamos a escuchar esta palabra, nos comienza a dar miedo porque hemos visto que en nombre de esta palabra, como ha sido en el nombre de Dios, pues nos han despojado. Entonces, sería bueno que haya un diálogo horizontal de igual a igual entre los que podamos reconocer esos valores que tenemos. Esa salud que necesitamos solamente puede venir con una relación de respeto con nuestra naturaleza y que va a repercutir en una salud social entre las comunidades y entre las otras gentes que son capaces de entender y de escuchar esta otra parte que nosotros creemos que es fundamental para lograr una vida sana entre todos, socialmente, físicamente y emocionalmente. Bueno, eso es un poco lo que quiero comentar en un primer momento. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Creo que nos dejas pensando en un montón de cosas. Voy a ver si puedo más o menos organizar, ¿no?, algunas de las cosas que has comentado. Primero, me gustaría brevemente, ¿no?, comentar y retomar algo de lo que dices que por lo menos espero que a todos también se les haya quedado de los que están escuchando del público. Tú comentaste una palabra que me resuena y me queda sonando muchísimo, que es la identidad. Creo que es sumamente importante, ¿no?, cómo se pierde de repente justo ese el objetivo, ¿no?, de la identidad. Y creo que tendríamos que recapitular y pensar, ¿no?, que qué significa realmente identidad, pues para todos, ¿no? Creo que identidad nos ayuda justo a identificarnos, como lo dice la palabra, pero es indispensable pues para el equilibrio psíquico de todas las personas y además nos ayuda también creo que a dos cuestiones desde ese equilibrio psíquico, ¿no? Primero, justo a esa imagen positiva que todas las personas pueden tener de sí mismas, ¿no? Y la segunda parte sería como cómo nos adaptamos a ese entorno en donde vivimos y que a veces es ese entorno el que nos han querido arrancar, que tú decías que lo han querido arrancar con todos estos proyectos y megaproyectos, ¿no?, a los mayas. Y además también ayuda como a estas funciones de identidad, ¿no?, de la valoración que también tenemos y la forma de adaptarnos en donde estamos. Entonces creo que yo rescataría mucho la palabra de identidad, como tú la ponías, ¿no?, que es lo que pasaba con los mayas. Y después justo diría algunas cosas más, yo no estoy exponiendo nada, por eso lo rescato, ¿no? Tú hablabas mucho de la sociedad naturaleza, o sea, lo que pasa justo entre el ser humano y la naturaleza. Entonces me parece sumamente importante porque tú comentaste en todo momento, ¿no?, que justo esta relación es muy importante y pusiste el ejemplo justo de los cenotes, pusiste el ejemplo de la milpa, pusiste un montón de ejemplos, porque creo que esta relación, ¿no?, se ha estado rompiendo por justo como tenemos este pensamiento a veces occidental y mientras más occidental es, peor es esta relación. Tú rescataste, ¿no?, esta relación de antes, ayudaba mucho cuando pusiste el ejemplo de cómo se iba a comer a esos lugares. Antes dijiste, había una relación que además era una relación social por la convivencia, una relación también cultural, una relación también gastronómica, o sea, dentro de la cultura entra la gastronomía, entra lo social, entra la forma de vestir, entran muchas cosas que se han querido comercializar y que además se han mercantilizado. ¿Cómo se mercantiliza no solo la naturaleza, cómo se mercantiliza la cultura, cómo se mercantiliza la gastronomía, cómo se mercantiliza todo? Y cuando nos quieren poner una cintita y piensan que eso es todo lo que tenemos. Entonces me parece muy relevante esa relación, ¿no?, ser humano-naturaleza y cómo se ha estado rompiendo con el paso de los años en esta parte maya y en muchas cosas más, ¿no? Y con la lengua también, cómo se ha ido perdiendo esta parte de la lengua. Entonces, cómo todo esto se está mercantilizando, me parece sumamente importante. Y todo esto lo conjugamos con la identidad, que además la identidad también tiene que ver con el sentimiento, con las
organizaciones y con esta parte que yo comentaba psíquica. Y la tercera que rescataría, porque si no me quedo acá exponiendo y no tengo yo que exponer, ¿no? Digo, hay muchas más, pero la tercera que rescataría, y más lo dejaría justo para igual también el debate final, ¿no? Es esta última parte que nos dice sumamente interesante. ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Porque finalmente, esta sustentabilidad que también nos han vendido, ¿no? Y cuando además es muy maniqueo este concepto y muy manipulado también el concepto y muy manoseado, ¿no? Generalmente la sustentabilidad que se discute es la sustentabilidad netamente institucional, la sustentabilidad desde arriba, ¿no? Porque justo ahí es donde se rompe este concepto y que es el que nos están vendiendo, como tú bien lo dices, ¿no? Y que por eso ponen estos grandes megaproyectos, y además es lo que se comenta, ¿no? También en tu texto, es por eso poner esta energía, poner estos megaparques eólicos y todo lo demás que viene en conjunto, ¿no? El Tren Maya y otros más que justo hay en toda esta zona sureste, ¿no? Entonces, esa es la sustentabilidad que se vende desde arriba, netamente institucional, pero creo que valdría la pena discutir la otra parte de la sustentabilidad, la que también proponen los pueblos, la que es desde abajo. Entonces, creo que ahí tenemos mucho por hablar, mucho por discutir. Yo aquí me quedaría, entonces rescataría esas tres cosas que tú nos comentaste, muchas más, pero creo que esas tres para dejarlo ahí. Y bueno, muchas gracias, Pedro. Daría paso, por favor, a Valiana, que hace ratito ya la presentaba, pero brevemente vuelvo a comentar para que sepamos que vamos a hablar con Valiana, ¿no? Nada más así de forma muy, muy sencilla. Y ahora comentaba que ella es mujer maya, que es milpere y que justo ella trabaja también o está en una parte de un colectivo en su comunidad, Sinanché, Yucatán. Si lo pronuncié mal, por favor, me corriges, Valiana, y muchas gracias, bienvenida. Damos paso a que puedas participar. Gracias, Valiana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Sandra y a ti, Aleida, por la presentación. Igual gracias a pues Pedro por lo que compartió, que sin duda siempre nos sorprende y siempre seguimos aprendiendo cosas nuevas de lo que dice y comparte, ¿no? Acá, cada vez que nos comparte algo desde el corazón, estamos ahí con nuestra libretita, ¿no? Anotando todo. Y pues gracias por eso. Y bueno, cuando nombraba justo Pedro esta relación pues con la naturaleza, igual muchas veces nos hemos como cuestionado, ¿no? De en qué momento empezó esta separación de las sociedades con la naturaleza, ¿no? Es una pregunta como muy importante porque creemos que pues las comunidades mayas tenemos muchísimos miles de años de existencia y en ninguna parte de esa existencia se consideró una separación de esa naturaleza, ¿no? Sino que es con la misma creación pues del Estado, que se crean los individuos pues alejados de la naturaleza, y la naturaleza luego se convierte en un recurso que hay que explotar y se separa por eso mismo de la naturaleza. Y eso pues me preocupa mucho porque creo que desde como lo hablamos aquí, desde como lo hablamos como comunidades, no, como nos nombramos, no estamos nombrándonos afuera de la naturaleza, pues o sea, estamos hechos nudos con la naturaleza, con el territorio o como lo nombremos. Y creo que una parte importante de esa relación o de intrínseca que se da día a día es, en una primera instancia, es cómo seguimos nombrando el territorio. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que la maya, como lengua, como idioma, es una manera en la cual se expresa esa relación con la naturaleza. Y acá, pues Pedro nos puede hablar muchísimo de esa relación, ¿no? De cómo al hablar no estamos nombrándonos afuera como un ente distinto a nuestro espacio, a nuestro territorio, sino que nos nombramos desde ahí. Y un poco como esta situación a veces me preocupa porque pareciera que la creación de los individuos fuera como tan eterna como la historia de la humanidad, ¿no? Y pues la creación del Estado no tiene más de 200 años y los pueblos, y si tomamos como punto de partida pues esta relación con el maíz, por lo menos tiene 10,000 años de existencia, ¿no? Entonces, creo que eso hay que analizarlo, hay que seguirlo desgranando como se dice, ¿no? Otro punto que quería mencionar es cómo esta relación con la naturaleza en esta sociedad, pues se vuelve, como decía Pedro, ¿no? El sinónimo de pobreza o de atraso. Y esto es muy delicado porque eso ha venido a romper muchos de los procesos
comunitarios ancestrales y milenarios de las comunidades, como es el caso de la construcción de la Casa Maya, por ejemplo, de la Xanilná. Y bueno, ahí Pedro ya le voy a meter ahí que nos compartan, ¿no? Desde la misma palabra, desde el corazón, de dónde viene esa palabra, ¿no? De cómo se construye desde su significado profundo, es un arte habitar, pues, la Casa Maya. Y poco a poco ese conocimiento, esa manera de cómo se vive, que está enredada en un nudo con el territorio, que no se puede separar del territorio, se ve y se proclama como sinónimo de atraso, como sinónimo de pobreza, como sinónimo de que eso debe ser destruido, incluso desplazado, y que no es solamente un discurso, sino que hay una práctica sistemática de desplazamiento y de negación de esos conocimientos. Entonces, no es que las comunidades quieran dejar de ser parte de la naturaleza, es que hay un proceso de violencia tremendo que impone esto. No podemos dejar de ver ese otro lado, que si las comunidades tienen ahora cemento, no es por arte divino, es porque hubieron políticas diseñadas para eso, hubieron como situaciones acá y en todos lados. Se ha visto cómo el gobierno llegaba a decir que tenías que destruir tu casa para que te pusieran una de cemento. No es ninguna mentira, o sea, hay esos comentarios en todas partes de la comunidad. Y no solamente pasa en ese aspecto que es como el habitar, el caminar, pasa con la milpa también. Hay una cuestión muy profunda de cómo hay jóvenes y jóvenes que ya están como pasándose a este otro lado, como de la migración, de irse de sus comunidades. Y bueno, decimos, ¿cómo vamos a defender el territorio si no estamos pues en la tierra que pisamos? Entonces creemos que es importante como retomar esta cuestión, pero no retomarlo como si estuviera alejado de nosotros y nosotras. Es que está ahí, es que es parte de nosotros y nosotras. Todos los días comemos tortilla y comemos maíz y somos parte del maíz y nos concebimos de maíz también. Entonces, no podemos pues alejarnos de ese sentir que está enraizado, que está conectado pues con la naturaleza o con el territorio o como le nombremos, pero es que eso es como lo que me impacta muchas veces de cómo nos vemos alejados de esa parte de la naturaleza, porque pues en la comunidad o donde vivimos yo no puedo ver ese distanciamiento, pues yo no puedo hacer una distinción en esto no es territorio y esto sí es territorio y esto sí es naturaleza. Lo puedo ver claramente cuando hay episodios de violencia muy, muy profundos. Lo puedo ver cuando llegan los programas de gobierno, lo puedo ver cuando llegan los partidos políticos. Puedo ver esa distinción profundamente, pero no es algo que se dé así porque sí, o que se viva así porque sí en la comunidad. Y otra cuestión, por ejemplo, que estábamos como comentando en esta cuestión de la naturaleza y de nuestras relaciones, cómo estas políticas, cómo estas maneras en que el sistema capitalista nos hace creer muchas veces como sinónimo de pobreza o sinónimo de atraso, no solamente es como en la milpa o como le decíamos en la construcción o cómo construimos, sino también en la salud. O sea, nos han dicho de que la salud occidental o la salud esta salud, ¿no? Del sistema de salud es la mejor y que debemos, por lo tanto, de negar nuestros conocimientos relacionados con el territorio, porque esos conocimientos de las plantas que mencionaba Pedro son conocimientos que se hacen en la práctica, que se hacen caminando el monte, que se hacen conociendo el monte, que no puedes alejarte de esa práctica, pues, o sea, si te alejas de esa práctica o si te arrancan más bien de esa práctica, pues es muy fácil que caigas en las garras, ¿no? Del sistema de salud y que ya hemos visto en la gran crisis que se vivió con este sistema en plena pandemia, ¿no? Acá en Yucatán, pues tuvimos un número muy alto de muertes en población maya también por el COVID. Y pues bueno, esto tiene que ver con esta violencia institucional que se da en muchos aspectos, ¿no?
Y no sé, cuando mencionaba Pedro, pues todas estas plantitas que hay y que son necesarias, pues no se recordaba, pues Pedro ha de conocer esta, ¿no? El icabán, que también te da mucha comezón cuando lo cortas, por ejemplo. Y cuando estás en la milpa, pues tienes una relación distinta, creo. Es una relación que te hace sentir pues con tu corazón tranquilo. Y eso no tiene una medida en los estándares en los cuales se mide la pobreza o la riqueza, ¿no? Que tu corazón esté tranquilo cuando estás en la milpa es una relación profunda con el territorio, pero esto no puede estar como medido en ningún registro, en ninguna estadística dentro de esos estatutos que marcan qué es pobreza o riqueza o qué es estar conectado con la naturaleza o no estar conectado. Pues yo creo que iba un poco cerrando con esta parte del acto profundo, ¿no? De resistencia, que es nombrar en nuestra lengua, en nuestro idioma, el territorio. Creo que eso es como el primer paso que debemos de dar en esta parte de la resistencia y de la recuperación de nuestro ser comunitario, de nuestro ser maya, y que pues ahí están como esta generación, ¿no? Que queremos pues reaprender, que queremos hacer también, que queremos construir, que queremos pues aprender y escuchar. Y creo que eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Es un momento de mucha escucha profunda y es un momento también de aprendizaje y de aprender pues no sé, a más bien desprendernos de eso que nos hace querer estar alejados del territorio, alejados de la naturaleza. Es desprendernos de esas como garras del sistema que penetran, ¿no? Y que de pronto sientes que pues la manera de vivir no debe ser esa, o que quieres migrar, o que o quieres dejar de hacer tu milpa, ¿no? Sino es todo lo contrario, es desprendernos de eso y pues poner nuestros corazones donde deben de estar, ¿no? No perder esos corazones como nuestros corazones de maíz, como dice Pedro. Creo que es el reto de nosotras y nosotros como mayas que vivimos y habitamos en nuestras comunidades, es seguir teniendo ese pues corazón de maíz, lo que nos hace seguir siendo parte de nuestro territorio y por supuesto defenderlo. Y ahí cierro. Muchas gracias. Valiana, muchísimas gracias. Igual comentaba hace un momento que tanto en tu participación como en la de Pedro, yo me quedé pensando y vino a mi cabeza justo Eduardo Galeano. ¿Por qué Eduardo Galeano, no? Él nos habla de los hombres y las mujeres de maíz, ¿no? Y justo ustedes dos han hecho mucha referencia a esta parte de la milpa y del maíz, ¿no? Y de cómo, justo tú decías, Valiana, ¿no? Que llevamos miles de años, ¿no? Justo tan vinculados al maíz. Tienes toda la razón, igual también lo decía Pedro, ¿no? Cómo parece que lo hemos olvidado. Tú también comentabas, pues comemos todos los días tortillas, ¿no? Y bueno, si un día no comes, pues al día siguiente seguro que sí. Entonces, ¿cómo nos hemos desvinculado de eso? Y Galeano, justo en uno de sus libros, hablaba de estos hombres que fueron creados, bueno, hablaba del maíz y hablaba de estos hombres que fueron creados también de barro, ¿no? De los hombres de barro, las mujeres de barro. Entonces, me parece sumamente importante esta parte que te comentabas y que comentaba también Pedro, ¿no? Cómo de repente se nos olvida esta vinculación, como tú también decías, bueno, yo no puedo concebir el territorio separado, igual también decía Pedro, ¿no? De todo lo demás, de todos los bienes naturales, y que además son los bienes que de repente se nos olvida que de ellos comemos, y que justo comemos además del alimento que sale de todas estas comunidades, aunque estemos en las zonas urbanas. Entonces, esta conexión que es tan importante, que tú decías, esta conexión, yo no puedo ver separada la naturaleza como tú lo comentabas, ¿no? Entonces, quería hacer primero referencia a estos grandes libros de Eduardo Galeano, ¿no? Que me parece muy importante y que de repente también se nos olvida y que aunque sean de otras naciones, pues ahí tenemos un montón también de literatura, ¿no? La segunda que me parece muy importante que decías, Valiana, era justo cuándo empezó el problema y cuándo empezó la separación. Pues no sé si empezó con el Estado, ahí si quieres al resto lo podemos discutir, pero a mí me parece que a lo mejor empieza con la Iglesia, no lo sé, probablemente entre el Estado y la Iglesia, pero creo que ahí tendríamos también un buen término de discusión de la apropiación originaria y la apropiación por desposesión, ¿no? O sea, justo cuando empezó toda esa gran apropiación, entonces ahí empieza un problema. Y ahí empieza un problema porque ¿quiénes se quieren apropiar de todo eso? Pues bueno, los grandes capitalistas, ¿no? Cuando realmente empieza toda esta parte, y esos grandes capitalistas, creo que al final, que hay toda esta discusión también por Marx y muchos otros, ¿no? Empezamos con ese problema, ¿no?
exacto, empiezan las supuestas, bien como lo pones tú, las supuestas necesidades, pero que en realidad se vuelven cada vez más los gustos. Y bueno, también toda esta discusión que tú pones aquí, muy buena, ¿no? De la pobreza y del progreso. Ahí en la Biblia está escrito quiénes son los pobres, ¿no? De hecho, se hace una ley de pobres en aquellos años por la iglesia, así tal cual, se llama como ley de pobres, ¿no? Y además se les llaman los pobres, los miserables, se les ponen un montón de nombres y de adjetivos. Y bueno, también ahí hay una discusión de la pobreza en el mismo Popol Vuh. Entonces, desde entonces se empieza a hablar de los pobres. Entonces, digo, asombroso, pero ahí está. Entonces, de hecho, se les castigaba en aquella época de la iglesia hace un montón de años, se les castigaba por ser pobres y miserables, a pesar de eso y de no tener, digamos, dinero para mantenerse, ¿no? En aquellos años en la antigua Inglaterra, bueno, ahora Reino Unido, ¿no? Se les castigaba y se les mandaba además a darles de latigazos. Entonces, ¿desde cuándo venimos cargando y desde Occidente todo ese tipo de problemas que tú acabas de comentar ahora? Y justo además, qué discurso, ¿no? O sea, sentirse mal por ser pobres, sentirse mal por estar en el atraso, como tú bien lo dices, ¿no? Y por tener un sistema distinto, como tú lo decías, de salud. Entonces, qué importante lo que acabas de decir, justo, además, tener que ser desplazado. Y bueno, creo que nos dejas pensando en todo esto. Realmente, ¿qué es territorio? ¿Dónde está en esa parte que tú decías? ¿Cómo negar esa parte de los conocimientos? Y ahora nos ponías en el contexto actual. Decías, y todavía, cuando en esta pandemia se sigue muriendo más gente, y cuando son las zonas más ricas en recursos naturales en todos los aspectos, ¿no? Ahora también estamos viendo justo con el libro de Pedro, ¿no? Que se están llevando el viento, que se quieren robar el viento, ¿no? Estas grandes empresas y además que se quieren robar otro tipo de recursos, llevarse otro tipo de recursos. Entonces, creo que por ahí podría ir también una parte del debate que nos dejas, Valena. Muchísimas gracias. Entonces, aquí yo pondría como algunos puntos también para discutir y bueno, daría la palabra a Carlos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, nada más como para recordar, creo que todo el mundo sabe quién es Carlos, pero no importa, adelante. Carlos Rodríguez Valenius, ¿no? Ya comentábamos que él es justo investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Que igual él es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Rural por la misma universidad. Gracias por acompañarnos también, Carlos. Adelante, por favor. Igual tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Agradezco a la maestría por esta oportunidad, sobre todo una oportunidad magnífica de escuchar a Pedro. Yo ya había leído algo de su trabajo, pero también de escuchar a Valiana, que es también lo que nos ha dicho ahora me ha llenado pues de muchas ideas, de un entendimiento mejor de lo que están viviendo los pueblos mayas en la península de Yucatán. Y yo quiero agradecer esta oportunidad y bueno, al rato también voy a escuchar a Sandra, pues que hemos tenido la oportunidad ya de dialogar, pero que se me hace muy importante también su punto de vista. Yo quiero un poco empezar con el tema que nos proponen para este foro, para este espacio, que es los mayas de hoy y su relación con la naturaleza, retomando precisamente el libro que acaba de ser difundido de Pedro Uc, sobre resistencia del territorio maya frente al despojo. Y es una invitación para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo a través de las redes sociales, a los estudiantes, las y los estudiantes de la maestría, para que lo puedan descargar. Está en la página del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Ahí está de libre acceso. Es un libro realmente que ilumina mucho, así como Pedro ahorita nos acaba de hablar con esa claridad. Este libro también tiene, digamos, esa facilidad para darnos a entender las problemáticas que están viviendo los pueblos mayas de la península. Es una mirada amplia desde las comunidades. Y esto lo quiero subrayar porque en la academia, yo creo que esto ya ha sido un motivo de muchas reflexiones. Somos, digamos, un espacio, si bien hay una diversidad de formas de
tratar de entender los problemas de nuestro país, aún quienes tratamos de entender estos procesos que están desarrollando los pueblos, que están enfrentando los pueblos, que es lamentablemente muy poco de la academia que se interesa en estas problemáticas profundas que vive nuestro país. De todas maneras tenemos, digamos, estamos siempre como como se estén moviendo o que se estén generando estas formas de resistencia. Y hace 25 años, cuando el levantamiento zapatista, pues todos tratábamos de entender, explicar y tratar de reflexionar sobre el contexto de los pueblos indígenas, celtales, tzotziles, choles del estado de Chiapas. Hace unos 15 años, cuando la APO también surgió en Oaxaca, pues también hubo muchos intentos de tratar de entender esa problemática, de ubicarla y de explicarla. Y bueno, en los últimos años, con este auge que ha habido con los procesos de despojo, han surgido también otros espacios que están en resistencia. Y estas resistencias nos están, digamos, enseñando, no solamente, digamos, enseñando en términos de entender que hay problemas que no están siendo atendidos, observados, y que los pueblos entonces tienen que movilizarse, tienen que confrontarlos para que entonces se puedan ser visibles a ojos no solamente de otras comunidades, sino también de los demás regiones que integran nuestro país. Y eso es lo que está, digamos, ahora sucediendo. Yo creo que el libro de Pedro nos muestra eso, cómo un lugar donde había, digamos, no había sido tan especialmente estudiado en la academia, sobre todo en esta academia que está desde la sociología o desde la ciencia política, viendo los movimientos sociales. Ahora estamos volviendo a poner nuestros ojos a lo que pasa ahí, sobre todo, bueno, ahora con la coyuntura del Tren Maya, como le pone Pedro en su texto, el tren del despojo, estamos volteando a ver, y lo que estamos viendo en la península de Yucatán es no solamente una gran riqueza en términos de estas resistencias que los pueblos mayas han hecho antes de que hubiera el Tren Maya, o el tren del despojo, sino que hay ya una serie de antecedentes de resistencias, de luchas que estaban enfrentando, por ejemplo, los proyectos eólicos, que están enfrentando proyectos de energía solar, que están enfrentando la soya transgénica, que estaban enfrentando la imposición de monocultivos, como es en el de limón, naranja, más hacia el sur de la península, la caña de azúcar, en fin. Entonces, lo que estamos observando es digamos, un panorama donde hay unas formas de resistencia que nos expresan una vida comunitaria muy fuerte, una vida comunitaria milenaria que está respondiendo a estas expresiones de despojo, que en esta coyuntura nuevamente se va a evidenciar con el tren del despojo, pero que va más allá. Hay, digamos, y esa es una de las grandes aportes que observo del texto de Pedro, es que con esa forma de escribir, esa forma de describir que tiene un escritor y poeta como es Pedro, nos enseña con ideas muy claras cómo desde la comunidad se vive estos procesos.
digamos que le da vuelta a lo que en la academia normalmente hacemos, que nosotros desde fuera vemos estos proyectos, estas actividades, y uno trata entonces de ver qué es lo que quiere hacer ese proyecto, en fin, y no pensamos en qué está sucediendo en las comunidades. Y esa forma de analizarlo se me hace muy enriquecedora. Decir, vean primero cómo lo vivimos nosotros, cómo estamos enfrentando estas formas de despojo desde nuestra ser comunitario, desde nuestro ser como mayas. Y ese le da otro entendimiento a la situación, porque ya no es un pleito de un proyecto en específico, no es el tren, no es el turismo, no es la soya, es que hay una confrontación entre formas, modelos, que en cierta manera son antagónicos. Y de eso yo quisiera rescatar un punto que es a mí muy importante de lo que escribe en el libro y de lo que se ha comentado ahora, que es la importancia fundamental que tiene la vida comunitaria. Esta expresión que aparece en el texto de la comunidad y de la vida comunitaria, yo creo que es trascendental para entender la relevancia de lo que está en juego en estos procesos. Porque la vida comunitaria no es, hace ratito, Valiana decía sobre la importancia que tiene la tierra, la milpa, el territorio. Pedro también hablaba sobre esta importancia de la milpa, pero no solamente es el concepto como se maneja en la academia, es un elemento que va más allá. La vida de la comunidad es algo que relaciona muchos elementos, muchos vínculos que han permitido a los pueblos mayas mantenerse a pesar de tantos siglos de, digamos, no solamente la conquista, la llegada de la imposición de la religión católica, después la propia Estado independiente con los gobiernos liberales, conservadores, en fin, siempre ha habido una intencionalidad de poder apropiarse de los bienes y los territorios de los pueblos. Pero la vida comunitaria ha sido la fortaleza de esto. Y la vida comunitaria, pues expresa ya lo que han mencionado, estas formas de producir, de relacionarse, la importancia que tiene la milpa, la tierra, el territorio, la salud, la medicina, la identidad que está relacionada con la lengua, la memoria, la cultura de los pueblos. Y también de las formas de lo que se llama en la academia, que son los sistemas normativos propios, es decir, cómo los pueblos tienen sus formas sus normas, sus formas de definir esas relaciones, que nos hablan entonces de una idea que es sumamente potente, yo la pongo acá, que es la de soberanía de los pueblos. Es decir, lo que está de juego aquí con la vida comunitaria, con estas relaciones que están en juego y que se vinculan en la comunidad, es la posibilidad de que los pueblos sean soberanos sobre su territorio, sobre su acción en sus lugares. Y eso es tal vez lo que está entrando en confrontación tan fuerte con estas otras formas que se quieren imponer de cómo funciona la economía, cómo debe ser la cultura, cómo debe ser la organización del territorio, cómo tiene que ser el comercio, cómo tiene que ser la producción. Están en una confrontación lo comunitario maya frente a esto que ya decían de este modelo económico capitalista que le estorba esas formas. Y pues vemos cómo esta confrontación tiene diferentes formas de expresarse. Hay una frase que entiendo que tiene la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Mush Chimbal,
que es: la tierra no se vende ni se renta, y no a los partidos políticos. Se me hacen consignas centrales en esta forma de defender a las comunidades. No solamente por la coyuntura electoral ahorita, que pues vemos a todas luces qué impacto está teniendo en la vida de todos, pero más en las comunidades, sino en esta idea de que lo que se quiere socavar a partir de eso es la soberanía que tienen los pueblos sobre sí mismos. Y eso hace un poco, digamos, en esta confrontación, en estas dos formas, lo relevante que es entonces la tierra, en el entendimiento que va más allá del suelo, sino esa relación que tiene en la vida de los campesinos, las campesinas, una importancia trascendental. Y en el texto se manejan, y yo quisiera que para quienes están preocupados en estos temas, sobre el análisis y de las resistencias de los pueblos, cómo son los mecanismos que están teniendo tanto empresas eólicas como empresas de agronegocios, como las empresas turísticas, para imponer formas de contrato, de renta de la tierra. Pedro pone ejemplos que son perlas para entender esa relación desigual. Vienen con un discurso, este discurso que ya ha sido criticado, de la sustentabilidad, del desarrollo, diciendo que van a tener bondades para los pueblos previo a un contrato. Y ese contrato es un contrato leonino, como se dice, que deja atados a los pueblos a pues la legalidad, esa legalidad dominante que beneficia a los grandes ricos del país. Y eso, por eso es central esa consigna: la tierra no se vende ni se renta, porque la renta es una forma entonces de perder territorio, de perder comunidad y de tener estos efectos que están generando en la comunidad y que se desprende, que se describe muy bien en el texto. Yo solamente quisiera terminar aquí la intervención un poco poniendo algo que he estado investigando en estos últimos meses, que es en esta discusión sobre el tren del despojo, el mal llamado Tren Maya, y qué está detrás de eso. Y lo que yo he visto, y lo menciona claramente Pedro en su texto, es le pone, digamos, en este lenguaje que clarifica más los problemas que están sufriendo los pueblos, él pone la riviera extranjera en tierra que ha sido de mayas. Proyectos turísticos, que es lo que han hecho, son extranjeros, y pueden ser nacionales, pero no tienen nada que ver con los pueblos mayas, todos estos inversores, aunque sean mexicanos, pero mayoría extranjeros, españoles, norteamericanos, que están despojando de sus tierras, de sus territorios, digamos, vemos casi la mitad de lo que es el estado de Quintana Roo, son 180 kilómetros desde Holbox a Tulum, ya está prácticamente despojado. Y ahora con el Tren Maya se quiere impulsar el turismo en la zona sur, va el mismo proceso. ¿Pero qué implica eso? Implica que en 50 años, ahora están cumpliéndose 50 años del primer proyecto, que fue el del Cancún, esta zona que estaba prácticamente solamente vivían poblaciones campesinas mayas, algunas mestizas, pasó de tener 20,000 habitantes a 1,500,000 habitantes, básicamente gente que vive en los grandes centros turísticos para darle servicio a los turistas, para estar en la construcción, para estar al servicio de esos grandes proyectos. En solo 50 años se transformó este territorio, se construyeron más de 125,000 cuartos de hotel, en 1,200 hoteles. Es una invasión territorial. Pero no solamente eso, el turismo entonces se vuelve, digamos, el gran contrapuesto en toda la península
de Yucatán, porque es el que entonces empieza a traer gente joven, gente sobre todo de los pueblos, para que trabajen en la construcción, en los servicios, para que estén al servicio del turismo. Y eso transforma la vida comunitaria. Tiene impactos porque quienes van a Cancún, Playa del Carmen, Tulum a trabajar, estar un tiempo, regresan con otras perspectivas, con otros intereses, esto que se decía hace rato, otras necesidades. Pero también el proyecto turístico lo que está haciendo es jalando infraestructura, aeropuertos, carreteras, estos proyectos eólicos, el Tren Maya ahora, el nuevo aeropuerto que se quiere hacer en Tulum, es decir, es ese polo que está empujando poco a poco a que toda la vida económica, social de la península se rija bajo sus designios. Y ese es digamos, el proyecto que se está confrontando con la vida campesina. Y yo creo que esto es muy importante, eso se desprende también de lo que escribe Pedro. Ese es el gran reto que hay, una vida indígena, campesina, desde los pueblos mayas, que está confrontando tal vez las formas más agresivas que tiene el capital en nuestro país, que es el modelo turístico. Y bueno, es un proceso que está en ciernes, digamos, que está actuando ahora. Lo que nos muestra Pedro es una fotografía, pero es interesante para quienes quieren tratar de entender cómo están estos procesos, a partir de la lectura del texto de Pedro, pues ubicar que lo que está en juego en la península es mucho. Es la posibilidad no solamente de que puedan tener muchas comunidades, muchos pueblos mayas, acceso a una vida digna, a una vida en salud, una vida a partir de sus formas productivas que decidan, o que vaya a quedarse ese modelo de turismo acaparando ahora sí la totalidad de la península y que rija bajo la dinámica egoísta, individualista, que desprecia la naturaleza, que es el modelo turístico. Ahí lo dejaría y agradecer nuevamente pues, la posibilidad de estar con Pedro, con Valiana y con Sandra. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos dejas pensando varias cosas. Gracias por la participación. Igual voy a hacer nada más como algunos comentarios, ¿no? Respecto a lo que comenta Carlos, y que igual me hacen recordar, creo que se unen, ¿no? Las participaciones también de Pedro, de Valiana, y seguramente después la de Sandra. Bueno, primero comentar que me parece muy importante, ¿no? Que dice Carlos, que es una resistencia, ¿no? O un conjunto de resistencias, ¿no? Esta que también se está dando justo en toda esta parte del sur. Y él nos comentaba rápidamente de otras resistencias que se han dado y que fueron también muy conocidas o que han sido muy conocidas. Entonces, justo esto, ¿no? Que se está presentando pues una problemática ante la no respuesta por parte de los distintos gobiernos que hemos tenido desde hace muchísimos años, ¿no? Y así podríamos seguir con una lista más de resistencias, no solamente en el sur, sino en otras partes del centro y el norte de nuestro país, ¿no? Y que hemos visto que no hay una respuesta adecuada por parte de los distintos gobiernos, porque lo que más se sigue interesando, como bien decíamos, ¿no? Es mercantilizar estos bienes naturales, pero también lo vemos que lo que se está poniendo es toda esta parte de estos megaproyectos. Entonces, también no solamente que están preocupados por esta mercantilización, sino finalmente que no se responde a las demandas sociales. Entonces, ahí es muy importante no pensar ahora justo qué se puede hacer. Creo que más allá de quedarnos solamente en esta parte de la denuncia, en el que se puede hacer, ¿no? Y creo que ustedes están trabajando mucho en ello aquí en la parte del sur. Entonces, creo que es también una propuesta, ¿no? Entonces, esa primera parte sería como rescatar, y ya nos decía también Carlos, ¿no? Visibilizar. Y creo que se está visibilizando mucho lo que están haciendo, ¿no? En diferentes lugares, en los medios de comunicación, en las formas de resistir. Y si hay otra parte de una defensa comunitaria o una defensa también ambiental, entonces creo que eso sería como un primer paso que me parece muy importante para lo que ya hacen, el trabajo que ya están haciendo. Y el libro también porque es una forma de visibilizar, ¿no? Lo que está justo pensando Pedro y toda la parte de la comunidad o las comunidades. Entonces, bueno, igual anunciar que ya decía Carlos que el libro está disponible. También hace algunas semanas lo pusimos en la Sociedad Mesoamericana y me parece que en la maestría, y si no, lo pondremos con mucho gusto. Siguiente, algo que me parece importante que también comentaba Carlos,
es evidentemente que en muchos lugares ya lo que se está encontrando es que no solo es un proyecto, que son muchos proyectos que se están cruzando. Esto lo estamos viendo en muchas zonas del país también, o en muchos territorios, ¿no? Él hacía como un recuento justo de decir, bueno, aquí es el Tren Maya, pero también son las eólicas, pero también es el turismo, pero también es la soya, pero también es el aeropuerto y son muchas cosas más. Así en muchas zonas del país podríamos ir viendo cómo se hacen cruces de muchos proyectos, megaproyectos, ¿no? De extracción de diferentes cosas. Entonces, cómo se encuentran territorios ricos en diferentes bienes y cómo se dan cuenta que ahí pueden llegar e instalarse. Entonces, justo eso, ¿no? Revisar que no se debería de permitir. Aquí me lleva una cosa más que también comentaba rápidamente Carlos y que decía, las leyes y las normas. Efectivamente, y a la frase que justo está muy bien puesta en el libro de Pedro, ¿no? De la tierra no se vende, que decía Carlos, ni se renta, pero bueno, eso tuvo que ver con la reforma justo del artículo 27 constitucional. O sea, a partir de que se reformó, entonces se permite, ¿no? O vender o rentar, y además deja a los ejidatarios o a los comuneros, ¿no? Sin poder hacer más, y a la frase que bien nos decía Valiana, ¿no? Que decía, bueno, ¿y la pobreza? ¿Y realmente existe o no existe esa frase? ¿Por qué? Porque si la gente le han hecho pensar que es pobre, entonces justo dice, pues como nos sentimos pobres en este ejido, ¿no? O como sentimos o queremos aspirar a otro nivel de vida, entonces vendo mi territorio o rento mi territorio, para que aquí ya no haya maíz, como bien lo ha dicho Pedro, ¿no? O frijol o calabaza u otra cosa, entonces, pues bueno, que aquí puedan rentar o ocupar la tierra para el tren, para las eólicas, para el aeropuerto, para otra cosa. Y eso es un problema realmente legal y muy fuerte. En todo lo que se modificó, no solamente el 27, muchos otros artículos que se han modificado en esas normas. Entonces nos lleva justo a eso. Y también a recuperar lo que ya nos han dicho, ¿no? Que cada vez ha sido mucho más intensivo los proyectos y los megaproyectos, justo y además sin importar que haya pandemia. Porque estamos viendo que están operando a pesar de esta etapa, ¿no? Y que están intentando construirlos, aún se les enferman justo las personas que están trabajando ahí y aún se contagian. Lo vemos con Dos Bocas, justo con Santa Lucía y con otros muchos más. Y también llevaría a rescatar algo que nos acaba de decir Carlos, muy importante y que también está en el libro, ¿no? Esta parte, gracias por decirla, Carlos, ¿no? Lo de la vida comunitaria, que justo ahí es donde se podría ver, ¿no? Como esta forma, ¿no? De rescatar y de salvar lo que realmente se podría hacer, porque nos han puesto como un montón de ejemplos, ¿no? Entonces creo que aquí también, por un lado, no a rescatar y salvar eso, pero por otro lado, a la preocupación, porque justo él nos dice, va a cambiar la forma de vida, pero aquí yo diría, van a cambiar muchísimas cosas. ¿Por qué? Tendrían los impactos ambientales, los impactos sociales, los impactos económicos, porque realmente no ayudan estos proyectos y megaproyectos, y se ayudan es de forma temporal y a unos cuantos, y también cómo cambia toda la geografía, cómo cambia el territorio. Y bueno, por último, pensar qué tipo de gobierno y de Estado queremos, si es un Estado rentista, corporativista o cuál. Entonces, bueno, yo ahí cerraría esta parte. Gracias, Carlos, y daría la palabra justo a Sandra. Ella va a cerrar con esta última partecita, ¿de acuerdo? Adelante, por favor, Sandra, y después haría como una última recapitulación, porque tenemos un montón de preguntas para todos ustedes. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Pues qué difícil la última participación después de todo lo que ya han dicho, sobre todo porque pues aquí yo soy la estudiante de todos ustedes, entonces qué difícil cerrar estas participaciones. Pero bueno, antes que todo yo pues obviamente quiero agradecer por este espacio pues a la UAM, a la maestría, obviamente a Leida y a Carlos por aceptar estar en esta conversación y desde luego pues a Pedro y a Valiana que hayan accedido también a estar ahora en este espacio para hablar pues de lo que nos ha mantenido en comunicación y en contacto desde hace ya algunos años. Entonces, bueno, yo solamente quiero mencionar algunas cosas porque sí me gustaría que dedicáramos un poco más de tiempo a que se respondieran las preguntas. Bueno, también quiero mandar un saludo a todos los compañeros de la maestría que espero estén viendo esta agradable charla. Entonces, bueno, yo primero quiero mencionar que sugerí esta actividad en el marco de la maestría porque mi proyecto de investigación justo en la maestría tiene que ver con justo los procesos que ha estado llevando a cabo la Asamblea desde su conformación. El día de hoy, ¿por qué hablar de este tema? Pues me parece que es fundamental debido a que pues en el actual gobierno federal, pues los proyectos económicos más importantes están anclados justamente en la región del sureste
Y pues bueno, estamos hablando no solamente del Tren Maya, sino como ya lo mencionamos aquí varias veces, de los megaparques eólicos y fotovoltaicos, que bueno, también un poco son el pretexto desde donde yo sé y entiendo para la conformación de la asamblea, ¿no? Me parece bien importante que hablemos de quiénes son los mayas hoy, porque pues en los últimos años, sobre todo en esta región, aquí Pedro no me dejará mentir, pues todo es maya, la Riviera Maya, los hoteles se llaman no sé qué maya, todo es maya, el festival de no sé qué maya y festivales de música y todo es maya, y pues ahí el papel realmente de la comunidad maya pues no es relevante, más bien se están utilizando como a modo de objeto decorativo y algún tipo de gancho turístico para ciertos programas gubernamentales, tanto estatales como federales, ¿no? Y bueno, definitivamente, pues la llegada de estos proyectos, hilo un poco con lo que decía Aleida, no es que, bueno, desde mi perspectiva me parece que no es que vayamos a ver lo que va a pasar, las consecuencias de eso, sino que son consecuencias que ya se están viviendo hoy en día en los territorios, en las comunidades, que ya se están viendo afectados porque ya hay parques eólicos que ya están afectando territorios concretos, ¿no? Y por otro lado, pues también se están viendo modificadas, pues obviamente sus formas de vida, sus prácticas culturales, económicas, que ya lo habían mencionado también, y obviamente las formas de generar economía, que por otro lado también ya lo habían mencionado, han generado pues una migración importante, que también, como lo había dicho Pedro, pues estos empleos se quedan en un tema de mal pagados, ¿no? Empleos de servicio en zonas turísticas, que es a lo que más podrían un poco aspirar los habitantes de esta región, ¿no? Como lo mencionaba, pues se habla de los mayas como objeto decorativo y turístico, pero eso sí con un alto valor en la historia, porque las pirámides, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, pues son considerados como una cultura que ya desapareció. Es decir, escuchamos muchas veces programas turísticos de ven y visita la ruta maya, como si eso ya no, y como si ya no existieran los mayas, como si hubieran desaparecido junto con los dinosaurios, pero pues como decía Carlos hace un momento, pues recientemente la mirada ha volteado hacia acá, por lo que mencionábamos hace rato respecto a los proyectos federales, ¿no? En ese sentido, decir pues que desde el lado político, pues los mayas son invisibilizados en la región donde ellos viven y habitan, pues no son tomados en cuenta para absolutamente nada, ¿no? El ejercicio de las políticas públicas, pues pocas veces incluso está traducido a la lengua maya, cosa que obviamente los deja con un rezago de todo lo que se implementa desde los gobiernos estatales, locales y etcétera. Y bueno, otra muestra de eso, pues obviamente es lo que ha pasado con las consultas, o lo que ellos han llamado consultas respecto a justo los megaparques y el Tren Maya, ¿no? Que, bueno, son como ya está documentado muchas veces, han estado llenas de irregularidades, ¿no? Por otro lado, pues resulta obviamente, ¿cómo decirlo? Pues dialéctico, ¿no? Que por un lado se diga que hay que venir y conocer la región maya, cuando en algunos casos, por ejemplo, cuando se ha querido hacer el ejercicio jurídico, ejercicios jurídicos para la defensa del territorio, se les ha solicitado que demuestren que son mayas con papeles institucionales, ¿no? Esa es una situación que concretamente pasó Pedro, si no mal recuerdo, con el tema del ASPI, pero bueno, desde las mismas instituciones piden requisitos como estos, ¿no? Otra cosa que también quiero mencionar es cómo son invisibilizados, como también lo había mencionado Aleida desde hace rato, en los medios de comunicación. Los mayas solo son noticia cuando pasa algo que se considera periodístico, cuando se considera que va a dar la nota, es decir, cuando hay un amparo, cuando hay un pronunciamiento, cuando hay un suceso concreto que sí se quiere retomar, cuando en general, y ahí sí parto desde mi experiencia personal también, algunas redacciones
coartan la posibilidad de que se publiquen cosas que tienen que ver con las problemáticas reales y actuales de las comunidades mayas, ¿no? Bueno, en ese sentido decir que pues obviamente la organización de las comunidades mayas no empezó con la asamblea, o sea, hace 3 años, sino que la organización sucede desde hace tiempo, pero sin embargo, sí, la ejecución de los megaproyectos de megaparques fotovoltaicos y solares desde hace aproximadamente 7 años, pues es lo que da un poco pretexto para la conformación propiamente de la asamblea. No seré yo, obviamente, quien hable de la conformación de la asamblea, no soy la más indicada. Sin embargo, sí quisiera dar contexto, porque de pronto sé que se tiene la idea de que la asamblea nace con el tema del Tren Maya y pues de hecho no. Y bueno, en ese sentido, solamente destacar actualmente que nos interesa retocar este tema justo por lo que ya dijo Pedro, la importancia de entender desde nuestro pensamiento occidental, ahora desde la academia, cómo la cultura maya, la que vive ahora, los mayas que viven, que los estamos viendo aquí, ¿no? Entienden el territorio, que ya ahorita lo han mencionado de manera amplia, ¿no? Que el territorio obviamente no se refiere solamente a un asunto geográfico, sino justamente a esto, ¿no? A su relación con la naturaleza. Pues de ahí me parece la importancia de hablar con compañeros como Pedro y como Valiana, que forman parte de la asamblea y que en este momento la Asamblea de Defensores del Territorio Muchimbal es el espacio donde están congregándose un importante número de mujeres y hombres ejidatarios y campesinos que están por la defensa del territorio y que son habitantes de, hasta donde sabemos, de más de 20 comunidades frente a la implementación de los megaproyectos que ya ampliamente se han mencionado aquí. Y bueno, yo solamente quiero cerrar con que pues finalmente la Asamblea está haciendo uno de los trabajos que muchos de los organizaciones indígenas en el país han estado haciendo en los últimos años, que es, como ya lo han mencionado, pues la defensa del territorio que ellos han habitado y ellas han habitado milenariamente, y que finalmente el trabajo que ellos están haciendo pues es la defensa de la vida en su conjunto, no solamente de una región que es la que ellos habitan, porque también no podemos hablar de los mayas así en general, porque no es lo mismo los mayas que viven en el norte de Yucatán que los que viven en el sur, ni los de Campeche, ni los de Quintana Roo, ni los de Chiapas, ni los de Guatemala, sino cada uno con su contexto específico, y que sin duda pues todo esto representa particularmente pues un reto académico súper importante, justamente para romper la brecha de dejar de ser estos personajes pues como externos que miramos los procesos y los procesos de lucha y de organización de otros pueblos, porque además una de las características que quiero destacar es que Pedro tiene esta pues cualidad de realmente ejercer la vida comunitaria con todas las personas que se acercan a él y a la asamblea, ¿no? Entonces, quienes estamos y hemos podido estar cerca de los procesos que ha desarrollado la asamblea, pues nos ha hecho también sentir un poco partícipes de estos procesos, porque definitivamente de lo que más me parece que el trabajo importante que aporta la asamblea es justo esto que Pedro dice mucho, el reforzamiento de la identidad maya, y que además logra transmitirlo a quienes quizá no nacimos en este territorio, pero que también sentimos ese arraigo y ese amor por la defensa de la vida. Entonces, pues yo quisiera dejarlo solamente hasta ahí, y me gustaría más bien escucharles y las preguntas de los compañeros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Sandra, por la participación y por lo que nos comentas. Yo me quedo pensando siempre, ¿no? Un montón de cosas con lo que dicen. Aquí voy a comentar algunas cosas brevemente para después dar paso a las preguntas y a la participación de todos ustedes. Algo bien importante que nos comentas es esto, ¿no? Que las consecuencias ya se están viviendo. Creo que las consecuencias de cualquiera de los proyectos se viven desde que se empiezan como a planear, a medio instalar, ¿no? Aunque todavía no se lleven a cabo. Y esto lo conecto con algo más.
Generalmente, casi nunca, ¿no? Los que hacen los proyectos o los planean, nunca nos cuentan de estos costos denominados hundidos, ¿no? Y de cuánto otros proyectos que a veces hasta han dejado a la mitad, todos estos, y hablando netamente, solamente en la parte económica, ¿no? Podríamos poner un montón de ejemplos que conocemos y cómo cuando no planean bien, la parte de la planeación también cuesta, la parte esa que decía de los costos hundidos, ¿no? Todo eso ha llevado a costos, a personal que tienen que contratar también y que a veces dejan la obra parada. Entonces, bueno, creo que esta parte también sería importante de analizarla, revisarla y tenerla en cuenta, ¿no? En cada uno de estos proyectos y megaproyectos que se están planeando en la zona sur-sureste. Tú comentaste algo también muy importante, ¿no? Que justo se está hablando de esa zona porque es justo donde se ha puesto como el ojo ahora, ¿no? En este sexenio de proyectos económicos para echar a andar también en esta parte. Y se supone que cuando se planeó o cuando se pensó, también fue como para supuestamente dar como empleo a Centroamérica, ¿no? Que Centroamérica, los centroamericanos pudieran llegar o migrar, si es que migraban y no irse hasta Estados Unidos y llegar justo a esta zona del sur-sureste, pero parece que no se resuelve, no se podría resolver y además traería mucho más problemas para toda esta zona también de ahí, ¿no? Y tendría que pensarse muy bien. Y comentas algo también más muy interesante de cómo se sigue viendo, ¿no? A la población indígena netamente como si nada más fuera decorativa cuando no es así, que no se piense en los mayas de hoy, eso es muy importante. Otro punto que comentaste muy importante es cuando se hizo la consulta. Y la parte de la consulta, finalmente, ¿no? Y algo que sabemos que a lo mejor ustedes nos pueden sacar de esa duda es que mucha parte de la consulta se hacía, pero se hacía en castellano o español y no en la lengua, ¿no? De originario. Entonces ahí hubo un problema muy fuerte. Y bueno, comentaría algunas cositas más y ya iría cerrando yo también. Justo pensar, ¿no? Esto que hablábamos ya de los medios de comunicación anteriormente es por qué no salen los medios de comunicación cosas tan importantes, y lo que hemos hablado mucho en la maestría es quiénes son los actores y quiénes son los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Y por eso solamente en medios independientes ha podido salir a la luz algunas cuantas cosas y no todas. Por eso es que nos parece muy relevante que este libro pueda estar acá. Y bueno, finalmente es esta parte importante, con lo que tú cierras y que también ya lo hablaba Pedro al principio, ¿no? Es esta defensa y defensa en conjunto que ya decía Pedro también, es que no solamente es defender a las personas, es también la defensa y el cuidado de nuestros animales, de nuestras plantas, de lo que comemos, de los insectos, ¿no? Que vienen siendo justo los animales. Por eso es todo lo que significa la naturaleza, ¿no? Y las personas con la naturaleza, sociedad naturaleza. Entonces creo que aquí habría también que valorarlo y pensar además en este espacio de lucha que nos estás diciendo que se da y que Pedro también hablamos mucho de ello, es qué está sucediendo desde ahí también con estas mujeres y estos hombres que salen al frente, porque siempre sabemos que no es igual para unos que para otros, ¿no? Entonces, bueno, yo no me extendería mucho más porque tenemos varias preguntas. Creo que ustedes las pueden ver, pero voy a empezar justo, si quieren ustedes también pensar en quiénes van respondiendo, igual podemos empezar con Pedro, que fue el primero que participó y que ya ahorita no ha estado tanto ahorita participando, obviamente porque están hablando los demás. Voy a leerles unas 3, si quieren, voy por ronda de 3. Ustedes tomen las que quieran, ¿de acuerdo? Si quieren, para no repetir, tenemos bastantes preguntas, aquí toda una lista. Entonces empiezo con las primeras para que el público también sepa de qué estamos hablando. Preguntan la primera, ¿cómo definen su relación con el medio natural? Obviamente los mayas. El maya, ¿qué lugar ocupa en su entorno? Ahí van 2, me voy con la tercera. ¿Qué significado tiene para ustedes la sustentabilidad? ¿Sale? Entonces, bueno, como ustedes son 4, les leo una más para que si quieren cada uno responda una. Si alguien de todos nos quiere responder alguna más, no hay problema. Y la siguiente es, ¿cómo la hiperculturalidad está impactando en la identidad de los pueblos mayas? Entonces, si les parece, empezamos contigo, Pedro. Toma la pregunta que quieras y después la que tú no tomes, pues nos seguimos así en orden. Valiana, Carlos y Sandra. Gracias. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, la relación que los pueblos mayas tenemos con la naturaleza es una relación que tiene que ver directamente con el cómo se entiende una familia. Para nosotros, los árboles, los animales, los pájaros, el agua, el viento, son parte de nuestra familia, son hermanos, son hermanas, son papá, son mamá, son abuelos, son abuelas. Entonces, esa relación de familia es justamente la que nos ayuda a cuidar, a proteger, a querer, a amar esa naturaleza.
y no como un recurso económico, sino como parte de nuestra familia. Por ejemplo, esto que los antropólogos han mal llamado el dios del monte o Yunkash, no es Dios para nosotros, no existe Dios. Nos ensartaron Dios por alguien, y como nos ensartan un tren hasta hoy, y le ponen maya para que crean que es legítimo, pero en realidad es que cuando hablamos de Yunkash, por ejemplo, estamos hablando de un padre, de un papá, que es así como decimos papá en maya, y Yunkash entonces es un padre, así como vemos esa relación de padre-hijo, de hermano-hermana, así nos relacionamos con la naturaleza. Ese es el modo. Por eso el trabajo que se hace es un trabajo familiar. Por eso la celebración que se hace es una celebración familiar. Por eso el rito o la fiesta es también familiar. La comida es familiar. Entonces, esa relación familiar que hay con la naturaleza nos permite crear una forma de pensar que tiene que ver con el cariño que le tenemos. Y le tenemos cariño no solo porque nos da de comer, sino porque es parte de nosotros. De hecho, cuando el maya se muere, se convierte en el viento, en ese ser, en ese papá o en ese hermano o en esa hermana que encontramos solamente en el viento y que de repente lo podemos mirar aunque no tenga carne. Entonces, esa relación que tenemos con la naturaleza es lindísima porque no es una cosa complicada, es hablar de quienes forman parte de una familia, es hablar de quienes conviven a diario con nosotros, es platicar con alguien a quien le tenemos confianza y nos tiene confianza y nos queremos como familia. Es ese modo como nosotros entendemos y sentimos la naturaleza. Y creo que eso nos permite también cuidarla, eso nos permite también saber el valor que tiene y además hay una gran cantidad de símbolos, hay una gran cantidad de mensajes que están en sus árboles, ¿no? Acabo de escribir, por ejemplo, un artículo sobre 3 árboles fundamentales que la revista Sin Fin me publica sobre el Yaxché, que es muy importante para nosotros. Está el Balché, que igual es un árbol sumamente importante para nosotros porque es el árbol que se usa para hacer el vino ritual de las primicias y además un tercer árbol que nos permite completar. Yo jugaba un poco con ese término que es la Trinidad. Ahí tenemos el Yaxché, el Balché, que son estos dos como muy importantes, y un tercero que nos permite también entender el componente familiar. Así que esa relación que tenemos con estos árboles o con estas plantas o con estos animales o con estos pájaros es mirarlos como nuestra familia. Es así como entendemos esa relación. Es cierto que mucho de esto está desapareciendo, o más bien los están desapareciendo porque hay toda una maquinaria en contra de esta visión y de este pensamiento. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, se pierde la lengua maya. Pues no se pierde, están matando a los hablantes de la lengua maya. Se está perdiendo la selva, no se está perdiendo, lo están matando. Entonces, esto es un poco, creo, también el vicio que tiene Occidente, que cuando no le interesa decir que alguien es responsable, usan la palabra presunto, o se murió, no lo mataron, se murió, perdió la vida en un acto en el que le pegó una bala, ¿no?
Entonces, así es como han escondido esta situación en la que nosotros pues nos hemos visto muy desfavorecidos. Pero esta es la relación que tenemos. Muchas gracias. A ti, Pedro, muchísimas gracias. Nos vuelves a dejar pensando mucho, pero ya no voy a hablar, voy a dar más a dar la palabra, porque si no, aquí me sigo y me emociono. Eliana, por favor, si nos ayudas a responder algunas de las de las cuatro, perdón. Muchas gracias. Bueno, sobre lo de la sustentabilidad, veo que es ahí la siguiente. Un poco en el sentido de lo que comentaba Pedro, ¿no? Ya nos asusta cuando escuchamos en las comunidades esa palabrita sustentabilidad, porque primero nos preguntamos qué sustenta, ¿no? Estamos escuchando cada vez que viene acompañada de un adjetivo, siempre que escuchamos sustentable, y de repente vienen palabras como desarrollo sustentable, capitalismo sustentable, minería sustentable, o los mismos eólicos son energías sustentables, ¿no? Entonces nos genera una confusión de tal tipo, porque cada vez que escuchamos eso, pues ya sabemos que pues atrás viene toda esta parte, esta carga pues colonial de despojo, de violencia. Así que, pues bueno, creo que debemos un poco de darle la vuelta tal vez de quitarle tal vez esa carga, si existe esa carga, ¿no? A esa palabrita. Y más bien desde pues la comunidad hablamos de nuestra vida, de la vida comunitaria, de nuestra vida, de la organización, de la fiesta, de la milpa. No usamos esas palabras para referirnos a nuestra manera de vivir, porque pues o sea, creo que pues en maya pues tampoco existe, ¿no? La famosa sustentabilidad, sino que solamente es nuestra manera de vivir y de sentir el territorio y estar pues en una armonía sin romantización, ¿no? Es una práctica constante, no es que tengamos los caracoles y que estemos ahí teniendo copal y eso, o sea, eso es una romantización, y creo que tiene que ver con esa parte de la hiperculturalidad también. Entonces somos pueblos porque somos mayas, porque pues caminamos el territorio y sabemos que lo somos, no porque tengamos que vestirnos para hacerlo. Entonces creo que pues ahí dejaría pues esta parte, esta crítica también a esta palabra, a esta categoría, y que pues habría que quitarle pues esa carga o buscar otras palabras para nombrar cómo vivimos y sentimos. Gracias. Mariana, muchísimas gracias. Tú y Pedro hacen que no me pueda quedar callada de repente, pero lo voy a intentar. Solamente voy a decir dos cosas antes de darle la palabra a Carlos. Primero, Pedro me dejó pensando mucho con lo que dijo de no lo mataron, se murió, ¿no? Como ese cambio de palabras, lo que yo decía hace ratito, ¿no? Esa cuestión muy maniquea en todos los sentidos, pero gracias, Pedro, por haber dicho esto y muchas cosas más que nos dejas pensando. Y gracias igual, Mariana, por lo que dices, ¿no? De esta cuestión de la sustentabilidad, de cierto, de capitalismo sustentable, minería sustentable, no digo, no puede ser, pero tienes toda la razón y también podría ayudarnos mucho el cambiar nuestras narrativas, ¿no? No voy a decir nada más porque si no, te digo que me emociono y me sigo. Pero bueno, adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Sí, pues las preguntas están más enfocadas tanto a Pedro y a Valiana, pero yo quería rescatar una, aprovechando que veo el chat, una sobre los modelos alternativos, esto que llaman el modelo de descrecimiento, si sería posible como una alternativa al modelo capitalista. Y lo que diría es que estos modelos que siempre vienen de fuera, creo que hacen más, complican más las cosas. O sea, siento que los pueblos mayas, pero los pueblos campesinos, indígenas del país, han construido sus formas de vida, estas formas de vida comunitaria, donde tienen estos ejes de la relación con la tierra, con la naturaleza, la propiedad social sobre esa tierra, la identidad, la cultura, etcétera. Tienen una forma de vida que lleva milenios en algunos casos.
Entonces, ¿por qué decir que ese sería el decrecimiento, sería la alternativa para los pueblos? No, los pueblos tienen su proyecto, no requieren de una alternativa. Los que requerimos una alternativa somos nosotros, los que estamos destruyendo, que vivimos en grandes ciudades, que utilizamos grandes cantidades de energía, que necesitamos que nos produzcan los alimentos y los traigan acá. Nosotros necesitamos la alternativa, nosotros tenemos que luchar por esa alternativa. Y el descrecimiento puede ser una idea que ayude por lo menos a cuestionar qué hacemos con las grandes ciudades. Yo creo que uno de los grandes problemas de este modelo capitalista es que ha generado estas ciudades que no se pueden sostener por sí mismas. Tienen que traer todo de fuera. La Ciudad de México tiene que traer agua de cientos de kilómetros porque no tiene agua propia. Ya no, del subsuelo ya no le alcanza. Sus alimentos, la electricidad, todo se tiene que traer de fuera. Nosotros no producimos nada. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Una forma es este verbo que utilizan de descrecimiento, pero más bien es convertir estas grandes ciudades en formas de comunidades más, y voy a utilizar la palabra porque no tenemos, pero sustentables, ¿no? O sea, que sean capaces de sostenerse a sí mismas, que podamos practicar eso que nos han enseñado los pueblos, que es a producir nuestros alimentos, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es más que una pregunta para las comunidades mayas, es una pregunta para nosotros. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para revertir, para transformar, cambiar esta forma de vida que está destruyendo al planeta entero? Sería todo. Gracias, Carlos. Nosotros y que pensar en políticas públicas también distintas, ¿no? Yo diría. Pero bueno, gracias, Carlos. Sandra, por favor, si quieres retomar alguna de las que quedaron pendientes o si quieres tomar otra también de las que hay en el chat, como tú quieras, y luego hacemos ronda de las que faltan. Gracias. Sí, no, yo nada más quisiera comentar justo lo de sustentabilidad, porque bueno, finalmente, como comenté hace rato también, pues mi proyecto de investigación está ligado directamente tanto con la asamblea como con este asunto de la sustentabilidad. Y me parece que justo el reto es como lo decía Valiana, después de que desde este ejercicio, digamos, desde lo teórico, leer qué se supone que dicen que es la sustentabilidad, qué se supone que dicen que debería de ser y cómo se supone que debería de operar, pues ya en las realidades concretas, en este caso en específico, pues yo personalmente considero que, como ya lo dijo Pedro, ya lo dijo Valiana, viven así, no es que digamos, es que los mayas son sustentables, ¿no? O sea, de que venga alguien y diga, sí, claro, los mayas son sustentables, sino que tiene que ver con su forma de vida. Y también cuando yo lo hablaba con Pedro me decía, pues es que el reto entonces va a ser encontrar una palabra que describa esa relación que tenemos nosotros con la naturaleza y que no necesariamente tiene que ser en español, porque eso también es importante, ¿no? Porque creo que también tiene que ver con la manera esta de entender el entorno en el que se vive, ¿no? Y entonces, como lo decía Valiana, ¿no? Si te entiendes como una unidad separada de la naturaleza, pues no es posible y no vas a lograr entender eso si no entiendes que desde el pensamiento maya, pues no se mira así. Entonces, este asunto de tener que ajustar los términos de la academia a las realidades concretas, me parece que justamente tendríamos que dar ese paso en el que no tendría que ser así, sino justo al revés, ¿no? Es decir, es este proceso, se mira de esta manera, se nombra de esta manera, por lo tanto, ¿no? Poder acuñarlo desde otros lugares como ha sucedido ya con esta cosa de la Pachamama y el buen vivir y demás, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí, en este momento, sí sería un aporte bien importante que lográramos, por ejemplo, generar justo esa palabra que quiere decir eso, pero no es eso. Muchísimas gracias, Sandra. Hay varias preguntas más, les voy a comentar y ustedes responden las que quieran, ¿de acuerdo? Para que no se queden por acá, les comento algunas más. Bueno, tomen la que quieran, ¿sale? Justo dice, ¿cuál es la relación? Esta me parece importante para quien la quiera responder. ¿Cuál es la relación de la mujer maya y la naturaleza y cómo se da?
ya que en esta equidad es importante conocer la perspectiva de la mujer. Hay otra más. Actualmente la península de Yucatán está supongo que enfrentando la imposición de varios megaproyectos, entre los que destacan el Tren Maya, parques eólicos y solares. La resistencia que se articula frente a estos es diferente en cada caso, es decir, cambia de acuerdo a comunidad y proyecto. ¿Cómo ha sido el proceso de tejer redes de solidaridad para hacer frente a estas invasiones? Y bueno, esta es para Valiana y dice, ¿cómo entienden el sentido de pertenencia comunitaria? Y bueno, si todavía tenemos tiempo, si quieren va una más, ¿qué nos pudieran decir sobre su relación con las aves? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren con esas, y si quieren también aprovechar de una vez como para ir cerrando, comentando su reflexión, ¿no? O alguna cosa más que quieran compartir, pues aprovechamos para ello, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Acá se nos quedan algunas más, pero bueno, creo que es la que Carlos ya contestaba del crecimiento. Pero bueno, adelante. Muchas gracias. Si quieren en el mismo orden, si les parece, o si quieren a la inversa ahora, para que cerremos con Pedro. Entonces, Sandra, Carlos, Valiana, y cerramos con Pedro. Así cerramos fuerte. Adelante. Bueno, yo no voy a ampliar mucho el tema de la mujer porque me gustaría que más bien lo comentara Valiana, pero sí me gustaría comentar que definitivamente en todo este proceso de, por lo menos de la asamblea y lo que me ha tocado acompañar y lo que he podido estar cerca de ellos, definitivamente el trabajo de las mujeres es súper importante. Ahí seguramente ellos no me dejarán mentir, pues tanto el trabajo de Valiana dentro de la asamblea como de otras compañeras como Jaisel, ¿no? Que seguramente está ahí al lado con Pedro, que es súper importante la labor que ella desarrolla desde la difusión, porque finalmente la asamblea ha tenido que generar toda una estructura de funcionamiento, incluso hasta sus propios medios de comunicación, aunque no haya sido pensado propiamente así desde el inicio, ¿no? Entonces, que tengan una página de Facebook, sus redes sociales, su página de internet, ¿no? Eso es coordinado también por la compañera Jaisel y definitivamente la presencia de las mujeres es súper importante, pero de pronto sí es complicado porque como todos y todas sabemos, pues las mujeres de pronto no son ejidatarias, no son dueñas de ningún tipo de tierra, de nada, entonces de pronto puede parecer que no están involucradas en estos procesos de defensa del territorio, pero definitivamente no podrían suceder sin la presencia de las compañeras de todas las comunidades, que por ejemplo yo pensaría en el caso de Ixchil, de las compañeras que están ahí dando la lucha con lo de los megaparques eólicos, ha sido súper importante. Entonces, más bien me gustaría que lo ampliara un poco más, Valeria. Muchas gracias, Sandra. Adelante, Carlos, por favor. Sí, yo estoy viendo una en el Facebook que puedo contestar, que dice que si se podría pensar en la integración de las comunidades en los megaproyectos pensando en beneficio para las comunidades. Y, digamos, este es el discurso un poco de, no solamente los megaproyectos, de las actividades de despojo, es decir, traemos el desarrollo y vamos a integrarlos. Y ese es un peligro, o sea, porque los pueblos, las comunidades no están pidiendo megaproyectos. No quieren tren, no quieren esos generadores eólicos. Ellos tienen que definir qué es lo que son sus problemas centrales, que no se los van a venir a solucionar con políticas públicas mágicas, sino que tiene que ser los propios pueblos. Y para eso se necesita más bien de dotar a los pueblos de esa capacidad de autonomía, y autonomía con manejo de recursos y que ellos mismos puedan definir aspectos como la cuestión de salud, la cuestión de educación, la educación de vivienda. Digamos, ellos tienen un gran reservorio de posibilidades para enfrentar esos problemas, y más que entonces ver que los megaproyectos pueden beneficiarlos, pues no, le están realmente dando, como se ha demostrado, como lo fue el
como es el proyecto turístico de todo el Caribe mexicano, pues es lo que está generando los grandes problemas. Entonces, más bien, no a los megaproyectos, y si lo quieren, que los pongan en los terrenos de Slim, en su casa, a ver si no se enoja Slim de que ponen ahí las torres eólicas, ¿verdad? Pero los pueblos, ellos definen otras cosas. Sería todo. Y bueno, nuevamente ya como en mi última participación, agradezco la oportunidad de estar con Pedro, con Valiana, con Sandra, y agradecer a la maestría la invitación. Gracias, Aleida. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Valiana, por favor, adelante. Voy a ligar un poco estas dos preguntas del sentido de pertenencia comunitaria y lo de las mujeres. Bueno, creo que sin duda debemos de resaltar como o sea, el papel de las compañeras, pues es obviamente pues muy importante, así como el papel de los compañeros, ¿no? Al final una comunidad, es el papel del comunitario, diría también en este sentido. Y bueno, pues en nuestra relación con el territorio, pues como ya lo dijimos, es una relación intrínseca que está ahí, que se teje, que se amarra y que pues está ahí como un tejido. La situación que creemos es que muchas veces lo que se deja a un lado es la parte de las violencias que vienen, que son resultado pues de todos estos modelos de despojo y de extractivismo, que al final la vida de una mujer que es migrante y que se va a Cancún o a la Riviera mal llamada Maya también, porque no es para los mayas, es sumamente llena de violencia, y después cuando regresa a la comunidad, pues también, ¿no? Entonces, pues creo que no debemos de dejar de lado todas estas partes, como que lo que le afecta a la comunidad también nos va a afectar a nosotras como mujeres, y todo lo que el discurso también que trae, pues este mal llamado Tren Maya, de cómo, de que las mujeres solo podemos ir a vender artesanías o podemos ir a llevarles ahí las garnachitas a las personas que pasen, también es un discurso de racismo y de profundo desprecio hacia las labores que hacemos como mujeres en la comunidad. Y algo que me gustaría un poco resaltar es como, no sé, desde nuestra práctica, por ejemplo, la resistencia también está pues en la cocina, también está pues amarrando toda esta cuestión de la milpa, pero también la milpa pues cómo se traslada a los fogones, a las tortillas, al cariño que se tiene pues en ese espacio en donde platicamos de nuestros problemas, de qué soñamos, de cómo están nuestros corazones. Y esto no nos hace menos en esos términos feministas o en esos términos defensoras, ¿no? Sino todo lo contrario. Esto que defendemos se encuentra en esos pequeños espacios también desde donde luchamos y desde donde estamos orgullosas también de luchar y de que sigamos conservando pues esa parte. Y eso también no nos aleja de que estemos en otros procesos también, desde hacer la milpa, desde pues la construcción misma, que por lo menos en donde vivo, en mi comunidad, muchas mujeres construimos también y nos gusta la labor de construcción, y es algo que se invisibiliza, ¿no? Pero pues que está ahí presente, o hay mujeres que pescan, o hay mujeres también que pues hacen comunicación, y hay mujeres pues que tienen muchas habilidades, y creo que el sentido de la asamblea es que que todas nuestras habilidades, lo que hacemos, lo que sabemos, lo que queremos, lo que nos gusta, pues florezcan, tanto si somos hombres o somos mujeres o si somos otroas, ¿no? Entonces creo que encontrar esos espacios donde podamos ser y crecer libres y sin miedo es también encontrarnos pues en una comunidad que te abraza y que te respeta, y que desde nuestras pequeñas trincheras creo que hacemos esa resistencia pues posible. Y bueno, a mí me gusta siempre decir que desde el fogón también resistimos, desde volteando la tortilla también resistimos, porque es parte de hacernos territorio, ¿no? Así que pues bueno, ahí le dejo, y creo que responde a esta parte del sentido de pertenencia comunitaria. Muchísimas gracias, Valiana. Adelante, Pedro, por favor, contigo terminaríamos. Gracias.
Sí, muchas gracias. Pues aprovechando esta última intervención, pues igual agradecerles a cada una, a Valiana, a Sandra, a tía Leida y pues a Carlos con mucho cariño por todas las referencias que ha hecho y pues nos hace sentir muy bien, animados para seguir haciendo esta tarea. Un poco quiero comentar sobre cómo hacemos esta defensa, cómo nos articulamos en las comunidades para hacerla. Aquí el concepto que tenemos, por lo menos en la asamblea, que está conformada por personas que venimos de por lo menos 25 comunidades, es que hay un denominador común que es la defensa del territorio. Hemos notado que cualquiera de estos megaproyectos, cualquiera que sea, tiene como objetivo despojarnos, y ya sea el monocultivo de soya, ya sean los parques eólicos fotovoltaicos, ya sean las granjas porcícolas, ya sean las inmobiliarias, ya sea el Tren Maya, todos nos están quitando el terreno y curiosamente nos están invadiendo y saqueando y despojando, supuestamente para hacernos un favor porque somos pobres. Pero es curioso porque esta pobreza que tenemos, pues a mí me parece curioso porque es una pobreza en donde la gente de los pueblos tenemos casa propia. En las franjas de la ciudad me parece que la gente ni casa tiene. Entonces, qué curioso que esa pobreza no la ven y ven aquí a la gente que en el pueblo todos tenemos casa y las casas son propias, tenemos tierra, tenemos parcela, tenemos milpa, tenemos la comida asegurada y pues nos vienen a salvar de una pobreza. Qué curioso que a los que ni casa tienen no les ponen un tren, ¿no? Entonces aquí, curiosamente, en nombre de salvarnos de la pobreza, nos arrebatan la tierra, nos arrebatan la comida, nos arrebatan la casa para que estemos bien y a cambio de eso te doy empleo, ¿no? O sea, me parece un discurso horrible que se ha construido desde pues los sexenios pasados y también que es igual. No quiero decir que es peor, pero bueno, creo que por lo menos es igual. Entonces, el tema que nosotros hemos abordado como comunidades es que vamos a trabajar y salvar y cuidar y proteger nuestro territorio, porque eso es lo que nos están quitando. Eso nos garantiza comer, eso nos garantiza nuestra libertad y eso nos garantiza mantenernos en nuestra comunidad para fortalecer nuestra lengua y nuestra cultura. También un poco sobre qué papel ocupa la mujer en esto. Me parece que es un poco de trampa occidental también esto, porque aquí la resistencia no se da individualmente, se da familiarmente. El reto es de la familia. Y cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué papel juega la mujer? ¿Por qué no preguntamos qué papel juegan también los niños? ¿Por qué olvidamos a los niños? A mí me parece que los niños también es importante y comunitariamente los niños también están en esta lucha. Si no, pregúntenle a los de Jomún quiénes ganaron el amparo contra los cerdos, ¿no? Fueron niños que firmaron el amparo. Entonces, aquí la lucha tiene que ver con la familia, tiene que ver con todos. Ahí están los niños, ahí están los viejitos, ahí están las viejitas, ahí están las personas con cierta discapacidad, aquí están los homosexuales, aquí está todo, porque se ve como familia. Y eso me gusta mucho porque no nos atomiza, porque no nos divide, porque no nos enfrenta, sino vamos como comunidad y como familia. Entonces, esta defensa por el territorio es integral. Así como vemos el territorio, así nos vemos como familia, así nos vemos como pueblo maya. Y es un poco entonces lo que nosotros queremos hacer y no perder este espíritu tejido familiar con los vientos, con la lluvia, con el sol, con el agua, con todos, porque somos hombres y somos mujeres, también somos niños, somos viejitos y somos carne, pero somos viento también. Por lo menos así lo pensamos aquí.
y claro, hay luchas, hay dificultades, sin embargo, pues el reto nuestro como pueblo maya es armarnos de nuevo con esta historia y con esta memoria que nos dejaron nuestros abuelos y que, bueno, nos ha enseñado a vivir de forma saludable. Y ese tejido es, creo, lo que nos va a permitir mantenernos como una comunidad sana. Y para eso, pues necesitamos defender y cuidar nuestro territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, no me resta más que decir que creo que ha sido un evento, un conversatorio muy rico, muy a gusto, ¿no? Muy abundante, además, con todos los comentarios que se han hecho de parte de ustedes. Gracias, Sandra, ¿no? Por además tener la iniciativa de organizar en colaboración con nosotros, ¿no? Acá, cuando me dijiste, creo que me pareció una muy, muy buena idea, además de los grandiosos invitados, empezando obviamente porque tú también participaste, además por tener a Pedro, ¿no? A Pedro, que es súper valiosa su participación, un gusto tenerlo, un privilegio que puede estar acá con nosotros y con el reciente documento que acaba de publicar, lo volveremos a poner en las redes para que quien no lo haya leído lo pueda leer, como bien comentaba Carlos, ¿no? Que es muy valioso en muchos sentidos, ¿no? Que además pone al descubierto muchas cosas que están pasando, pero también que se están haciendo, como él bien nos lo comenta, desde la comunidad, desde todas las personas y personajes que están allá, ¿no? Con todos, como él dice, hay que ser inclusivos. Entonces, muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado en este espacio, por ser tan emotivo cuando nos lo cuentas también, ¿no? Se nota que es algo que quieres, que además es tu gente, ¿no? Desde siempre, entonces también lo cuentas con mucha emoción y eso vale mucho la pena, tú lo dijiste desde el principio, desde el corazón, y creo que así es como se debe de hacer, y creo que eso nos sirve mucho escucharlo siempre a todos, y que las cosas así se deben de hacer siempre. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por haber estado acá, por todos los conocimientos que nos has dejado y por todo lo que nos dejas pensando también. Valiana, también agradecerte, ¿no? Igualmente porque nos haces pensar también muchas cosas de distinta forma, ¿no? Nos haces, creo que, ver las cosas a lo mejor como muchas veces tampoco las vemos y nos haces entenderlas también con esa identidad desde ese territorio. Entonces, igual agradecerte mucho, Valiana. Carlos, como siempre, ¿no? Ya nos conocemos desde hace un buen rato y siempre compartimos también muchísimas cosas. Entonces, gracias también por el conocimiento que siempre también nos compartes en estos espacios. Y bueno, finalmente estamos en el espacio de la Maestría de Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Entonces, en estos dos Facebook es donde hemos compartido justo toda esta mesa. Ahí se va a quedar, ahí se queda grabado por si después lo quieren volver a ver. Entonces, muchísimas gracias a todo el público que nos ha acompañado, tanto a los estudiantes de la Maestría de Sociedades Sustentables, como a la gente que también se conectó a través de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe. Agradecerles nuevamente. Ojalá en otro momento podamos volver a tener pues una discusión, un debate o este conocimiento también con ustedes. Entonces, bueno, gracias a todos. Gracias, Yolanda, porque también estuviste aquí acompañándonos y transmitiendo. Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.